vez más estar por estos medios, que es de predicar su palabra bendita y fiel. Vamos a estar abriendo la palabra de nuestro Dios en el libro de San Juan capítulo 21, versículo 3, y lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Gloria al que vive para siempre. Acompáñenme a orar en esta hora, aleluya, por la palabra bendita de nuestro Dios. Porque no es mi palabra, aleluya, es la palabra de nuestro Señor. Y nuestro Dios sabe lo que usted necesita oír en esta hora. Acompáñenme a orar. Poderoso Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, Cristo amado, reconociendo que nada somos, reconociendo que nada tenemos, bondadoso Padre, reconociendo, Cristo amado, que sin ti no hay a dónde ir, Padre de la gloria. Te pedimos en esta hora, Dios mío, por tu palabra que es fiel y verdadera, para que sea ella, Dios mío, hablando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas. ¿A dónde iremos, Padre amado, sino a usted? ¿A dónde correremos sino a usted, Dios maravilloso? Háblanos por medio de tu palabra en esta hora, misericordioso Santo, y que tu palabra sea dada, Dios maravilloso, para todos aquellos que quieran oír tu palabra bendita. Y mientras tu palabra se dé, Padre, los enfermos sean sanados, los cautivos queden libres, aquel que oye por medio de la fe, poderoso Padre, tu mano poderosa los alcance para salvación y vida eterna. Y aún, Dios maravilloso, atamos en esta hora y reprendemos toda opresión satánica, todo tropiezo del maligno, todo lo que quiera, Señor poderoso, poner, Dios maravilloso, el maligno, Señor, en medio de sus operaciones de las tinieblas. Pero lo atamos desde ya y lo echamos fuera en esta hora. La sangre de Jesucristo tiene poder. Atamos toda brujería, atamos toda enviación del maligno y lo echamos fuera. Quede nula, quede sin poder en esta hora. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Utiliza este vaso, Padre, para la gloria de tu nombre. Y permítenos darte la gloria y la honra que solamente usted se la merece, poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al que vive para siempre, mi amado hermano, mi amada hermana. Como usted pudo haber visto en medio de la descripción de esta transmisión, hay un tema para hoy día. Y ese tema es: sacúdete y levántate, dice el Señor. Pero hay algo, aleluya, que se me está pasando. Sacúdete del polvo y levántate, dice el Señor en esta hora. Mi amado hermano, mi amada hermana, amigo, amiga, hablar de sacudirse es hablar, aleluya, de soltar. Soltar eso, aleluya, que está dentro de nuestras vidas. Y es algo que quiere arraigarse a usted y a mí, aleluya, para que usted y yo llevemos una vida, aleluya, no como la que Dios quiere que llevemos usted y yo. Por eso hablar de sacudirse es soltar. Soltar el pasado, soltar la amargura, soltar el miedo, soltar las influencias negativas y aún superar los rechazos que usted y yo no estamos excepto de pasar, aleluya, en estos tiempos donde dice su palabra que el maligno es el que gobierna en este mundo. Pero vea usted cuán importante es que usted y yo estemos bajo aquella presencia divina de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso el sacudirse, mi amado hermano, nos habla de soltar todo lo que acabo de mencionar, pero también superar los rechazos que usted y yo hayamos sufrido, aleluya. Pero también habla de despojarnos de cargas espirituales que afectan, ¿qué cosa? Nuestro caminar físico, que impiden a usted y a mí avanzar en fe
ya que son cargas que agotan nuestra vida y que al pasar del tiempo, aleluya, estaremos bajo polvos espirituales que nos roban, ¿qué cosa? El gozo, la paz, la benignidad, que nos quitan el amor, que nos quitan, aleluya, la oración y todos los frutos del Espíritu Santo que usted y yo como hijos de Dios, aleluya, tenemos que tenerlo. Pero vea, el hablar de sacudirse nos está hablando definitivamente de soltar, de superar, de despojarnos, aleluya, de soltar esas cargas pesadas muchas veces. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, ¿qué cosa? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y de qué nos habla eso? Aleluya. Nos habla de vivir con perseverancia usted y yo, con un testimonio fidedigno, no con un testimonio que yo lo diga, que yo lo manifieste, sino que yo lo manifieste posiblemente, pero también que sea visible. Porque vea, tenemos un nube de testigos, dice, aleluya. Por eso con perseverancia, con un testimonio fidedigno y a eliminar, aleluya, los pecados, los obstáculos, las opresiones, inspirados por ejemplo, mi amado hermano, aleluya, hermana, el ejemplo de la fe de los antepasados, aquellos hombres y mujeres, aleluya, ¿sabe qué cosa? No tenían esto. Los antepasados no tenían esta guía espiritual, la cual usted y yo sí gozamos, maravilloso Jehová, sino que aquellos maravillosos de nuestros antepasados tuvieron que enfrentar y tuvieron que sacudirse, maravilloso Jehová, por gracia y misericordia de nuestro Dios, todo nuestro Padre Celestial. Pero usted y yo tenemos esto algo preciado, esto hermoso, maravilloso Jehová, que nos ayuda, que nos guía, que nos da ejemplos para que usted y yo sigamos perseverando, aleluya, y sacudiendo todo lo que estorba en su vida y en mi vida, aleluya. Por eso, inspirados en aquellos que también sufrieron, pero aprendieron a sacudirse y a seguir adelante, diciendo, no puedo, pero voy a seguir avanzando. Hay cargas, hay preocupaciones excesivas posiblemente, aleluya, que obstaculizaban el avance de ellos, o puede ser suyo o mía, aleluya, que quieren detenernos a usted y a mí, pero a pesar de todo, avanzo. A pesar de todo me levanto, a pesar de todo no me detengo, a pesar de todo, maravilloso Jehová de la gloria, sigo, aleluya, porque hay una meta que me está esperando, sabiendo por la palabra que la fe no es una carrera, hermano, ojo, sabiendo que la palabra de la fe no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, que exige, ¿qué cosa? Constancia, que exige firmeza, para no rendirnos ante las dificultades, ante las persecuciones, dejando nuestra mentalidad de derrota, porque eso es lo que el enemigo quiere, aleluya, que usted y yo siempre andemos derrotados, que usted y yo siempre andemos bajoneados, que usted y yo siempre andemos debilitados, que usted y yo siempre andemos con opresiones, que usted y yo siempre andemos con queja. Pero ve, aleluya, maravilloso Jehová, el sacudirnos nos habla de que usted y yo, maravilloso Jehová de la gloria, sabiendo que la palabra de fe no es una carrera de velocidad, sino una resistencia con constancia, seguimos pero firmes. Maravilloso Jehová, esto me lo ha dado mi Dios, aleluya. Esto es mío, maravilloso Jehová, a pesar de las persecuciones, dificultades, dejando la mentalidad de derrota y tomar una posición en la autoridad y libertad que Dios nos ha dado, que Dios te quiere dar en esta hora, aleluya. Y así mismo como lo hizo, ¿quién? El apóstol Pablo, hermano, hermana. Posiblemente usted y yo lo conocemos.
como el apóstol Pablo ahí en el libro de los Hechos. Si usted tiene la Biblia, acompáñeme, verifique que verdaderamente lo que estoy hablando está ahí. Maravilloso Cristo. El libro de los Hechos, capítulo 28. El apóstol Pablo, maravilloso Jehová, dice por medio de la palabra de nuestro Dios, sufrió muchas dificultades en medio de su caminar cristiano. Fue muchas veces azotado, fue muchas veces, maravilloso Jehová, injuriado, rechazado. Y aún su pasado, aleluya, del apóstol Pablo, muchas veces le quiso hacer tropezar, bondadoso Cristo. Pero dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Porque muchas veces, maravilloso Jehová de la gloria, nuestro pasado lo quiere a usted y a mí, ¿qué cosa? Tenernos atados, apresados, tenernos cautivos, maravilloso Jehová. Y el apóstol Pablo, hermano, no era un pasado fácil de olvidar. El apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, aleluya, que tomaba hombres y mujeres y los mataba. Que tomaba a muchos que seguían a Jesús, aleluya, que los perseguía hasta matarlo, a ellos y a su familia y a todos aquellos que seguían a Jesucristo. Y ve ese pasado que el apóstol Pablo tenía que olvidar y sacudir, y no simplemente dejar, despojarse, sino también tenía que levantarse a seguir avanzando. Por eso en medio de todo, aleluya, su transitar cristiano, su caminar de fe, en medio, como decía hace un momento, aleluya, maravilloso Jehová, que no es una carrera de velocidad, sino que es una resistencia. El apóstol Pablo, aleluya, pasó muchas dificultades y en medio del naufragio, maravilloso Jehová, cuando el barco donde él iba se quería hundir, maravilloso Jehová, y él tuvo que pasar muchas cosas. Usted léalo, maravilloso Jehová, en Hechos capítulo 27, léalo. Es hermoso la palabra y es historia maravillosa que nos habla directamente a usted y a mí, y las luchas espirituales que nos llegan, maravilloso Jehová de la gloria, sin buscarlo. Pero vea que en el capítulo 28 el apóstol Pablo dijo, ya nos salvamos. Oh, Dios nos dio la victoria, gloria al que vive para siempre. Pasamos el mar rojo, pasamos la dificultad. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 28 del libro de los Hechos, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales, dice, nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Llegaron a una isla después de esos días de naufragio, esos días, maravilloso Jehová, de no saber qué hacer, de esos días de aflicción, de esos días de intriga, de esos días, maravilloso Jehová, que era una incógnita porque no sabían qué iba a pasar, maravilloso Jehová. Pero dice la palabra que el ángel de Jehová vino al apóstol Pablo en medio de esa tempestad y le dijo, no temas, Pablo, porque tú vas a llegar a Roma y vas a testificar allá las cosas maravillosas que Dios ha hecho y las que va a hacer. Pero llegaron a Malta. Es ahí cuando aparece el tropiezo. Vea, porque el tropiezo va a llegar. El tropiezo usted no lo va a llamar, no lo va a buscar. El tropiezo llega sin que usted lo busque o sin que yo lo llame. Por eso dice, llegaron a esa isla llamada Malta. Y aquellas personas que eran ahí, aleluya, de esa isla de Malta, los recibieron. El versículo 3 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, vea, y una víbora huyendo del calor, dice, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, ¿qué se decían? ¿Vamos a ayudarlo? No, hermanos. Porque en esto, maravilloso Jehová de la gloria, no hay ayuda humana para usted y para mí. Sino simplemente que usted y yo dependamos del Santo de Israel.
Pero el día que usted y yo quitemos la mirada del Altísimo, que usted y yo quitemos la mirada de la palabra, que quitemos la mirada del autor y consumador de nuestra fe, ese día va a ser nuestro fin, nuestra ruina, aleluya. Y el apóstol Pablo sabía muy bien. Aquellas personas que vieron la víbora colgada en su mano no dijeron, ayudémosle, busquemos, aleluya, maravilloso Jehová, alguna solución. Dice la palabra que ellos lo empezaron a observar. Cuando los naturales vieron colgando de su mano la víbora, se decían unos a otros, ciertamente este es hombre homicida, a quien escapando al mar la justicia no deja vivir. ¿Qué están diciendo en otras palabras, maravilloso Jehová de la gloria? Que la justicia divina lo ha castigado a este asesino. Porque muchas veces, amado hermano o hermana, en medio de su prueba, de su lucha, de su dificultad, bondadoso Cristo, aquellos que no visualizan la majestuosidad del Santo de Israel, el que nos redime y el que nos levanta y el que nos extiende la mano para ayudarnos a levantar, al contrario, van a decir, este es un hombre homicida, vea. Todo lo que le está pasando, seguro es un pecador impedernido, se lo merece. Y posiblemente aquellos, maravillosos Jehová de la gloria, de aquellos que estaban observando los naturales al apóstol Pablo, nadie corrió a ayudarlo, aleluya, sino que al contrario le decían, este es el karma, esta es la justicia divina que le ha tocado a este hombre. Pero vea, el versículo 5, ¿qué pasó con él? Se quedó llorando, porque hoy nadie me ama, nadie me habla. Se quedó llorando porque no le saludaron. Se quedó llorando, maravilloso Jehová de la gloria, por alguna situación, maravilloso Cristo, o aún por esa situación que estaba pasando. El apóstol Pablo tenía al Santo de Israel en su alma y en su corazón. Y él sabía la promesa de Dios, nuestro Dios todopoderoso, que aunque bebiera cosa mortífera no te dañará. Y aún tomarás en tus manos serpientes, aleluya, maravilloso Jehová, y no harán efecto. Pero dice la palabra de Dios, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pablo pudo haberse quedado con la serpiente en la mano y decirle, Dios, ¿por qué? Señor, pero si tú dices que eres poderoso, ¿por qué permitiste que la serpiente me muerda? Vea, yo estoy escapando del mar, de todos esos días de naufragio, de sufrimiento, de incertidumbre, de tormenta, de dificultad, de desesperanza, de tristeza. Y llego acá, Señor. Oh, hoy el Espíritu Santo en esta hora, amado hermano, hermana, da testimonio que tienes una serpiente en tu mano. Y en estos momentos no sabes qué hacer, aleluya. Pero el Santo de Israel, aleluya, te dice por medio de su palabra, aleluya, que no es con tu fuerza, no es, aleluya, que tú corras a buscar ayuda. Tienes la palabra en tu vida. Y el Señor te dice, úsala. No sé. Oh, aleluya. Oh, tienes esa serpiente en la mano. Pero sabe, maravilloso Jehová, los habitantes de Malta en ese momento asumen erróneamente que Pablo era un asesino castigado por la justicia divina. Pero Pablo, hermano, hermana, amigo, amiga, sin inmutarse, sacude lo que para él en ese momento le quería impedir llegar
donde Dios le había dicho que iba a llegar y qué es lo que él tenía que hacer. ¿Y qué pasó? Él resolvió ese tropiezo que había llegado a su vida. ¿Y cómo la resolvió? La resolvió, aleluya, tomando ese tropiezo y lo sacudió al fuego. Porque donde hay fuego, ojo, no se olvide de esto, porque donde hay fuego, las serpientes salen. ¿Usted cree que si usted y yo no tuviéramos fuego, las serpientes saldrían? ¿Usted cree, maravilloso Jehová, que donde está el fuego del Santo de Israel, la serpiente y el enemigo y todos sus instrumentos se levantarían, maravilloso Jehová, a ponernos tropiezo? No. Pero cuando hay fuego, cuando usted y yo tenemos fuego, aleluya, siempre van a salir serpientes víboras, queriendo detenerte, queriendo detenerme, queriendo apresarte, queriendo cautivarte, queriendo, aleluya, robarte lo que Dios te ha dado, maravilloso Jehová de la gloria. Pero el apóstol Pablo, sin inmutarse en ese momento, no porque él era grande, no porque él era superpoderoso, no porque él miró y dijo, tú sabes, y miró a la víbora cara a cara y le dijo, oye víbora, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy el apóstol Pablo. ¿No sabes quién soy yo? No, él no se jactó, maravilloso Jehová, ni se llenó de orgullo y le dijo a la serpiente, no, él simplemente observó que algo le estaba incomodando, aleluya, y en medio de su incomodidad simplemente tiró lo que estaba ahí, poniendo tropiezo en lo que iba a hacer. Y a pesar, aleluya, de que aquellas personas que la rodeaban, maravilloso Jehová, ¿sabe qué estaban esperando? Dice el versículo 6 que ellos estaban esperando que él se hinchase, que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Oh, aleluya. A usted y a mí nos pueden mandar enviaciones de brujería, hermanos. Nos pueden mandar cuanta cosa, aleluya, los instrumentos del maligno se imaginan y hacen. Pero vive Jehová en cuya presencia estamos, hermano, hermana, que usted y yo no estamos solos. El enemigo te quiere hacer creer que usted y yo estamos solos, que usted y yo no estamos peleando esta batalla y que no vamos a llegar a ningún lado. El enemigo te quiere hacer creer, aleluya, que quédate mejor con la serpiente en la mano, porque no vas a poder sacudirte, porque no lo vas a poder soltar. Pero aquí, bebé, en esta hora, en el nombre de Jesús, hermano, hermana, sacuda lo que tiene ahí poniendo tropiezo en su caminar. Sacúdalo en el nombre de Jesús. Sacúdelo como hizo el apóstol Pablo. No espere ayuda de nadie, hermano, hermana. No espere la ayuda humana, maravilloso Jehová de la gloria, porque posiblemente no llegue. No espere, maravilloso Jehová de la gloria, que aquellos que están observando vengan a socorrerle. Es entre usted y el Santo de Israel. Es entre usted y el Dios en quien usted y yo hemos creído. Aleluya. Estaban esperando, ¿qué cosa? Que él se hinchase, que caiga muerto. Porque eso es lo que espera el maligno de usted y de mí, hermano, hermana. El maligno, aleluya, manda algo para detenernos y está mirando. ¿Y en qué momento va a renunciar? ¿Y en qué momento va a claudicar? ¿Y en qué momento va a decir ya no voy más a la iglesia? ¿En qué momento ya va a dejar de orar? Ya le van a empezar a doler las piernas, le van a empezar a doler todo. ¿En qué momento va a dejarlo? Aquí, bebé, y sí, tereba y qué. Oh,
Oh, pero el Santo de Israel, hermano, hermana, te dice: sacúdete en esta hora, sacúdete del polvo de la desesperación, del polvo de la desesperanza, del polvo de la tristeza, del polvo que ha puesto el enemigo en contra de tu vida, en contra de tu salud, en contra de tu caminar, para detenerte, para apresarte, para cautivarte, para que creas, aleluya, bondadoso Cristo, que así como estás bien. Pero no, amado hermano, amada hermana. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dios nos levantará, dice, con su poder. Por eso cuando habla de un hombre que era copero del rey en aquellos años de historia, llamado Nehemías, la palabra de Dios dice que Nehemías oyó que su pueblo estaba, aleluya, en oprobio, en opresión. Oyó, aleluya, que ese pueblo no podía sacudirse de su estado anímico, de su estado maravilloso, Jehová, de tristeza, de su estado de agonía espiritual. Tenía a Dios y a su palabra, pero no podían, aleluya, sentir esa libertad espiritual, porque había algo que estaba ahí opresionando sus vidas. Por eso dice en el libro de Nehemías capítulo 2, aleluya, nos habla y nos dice, Nehemías capítulo 2 versículo 17, dice Nehemías va donde está el pueblo de Israel y llega allá, y él ve que las puertas de Jerusalén estaban quemadas. Y Jerusalén, aleluya, representa el altar tuyo, mío. El altar de la oración, el altar de la búsqueda, el altar maravilloso de la humillación, el altar maravilloso, Jehová de la gloria, que usted y yo no tenemos que perderlo. Pero cuando Nehemías llegó, vio, aleluya, que todo estaba quemado, que todo estaba destruido. Y el pueblo se había acostumbrado a ver el altar quemado, ver las puertas quemadas, ver los muros derribados. Se había acostumbrado, se había acomodado a esa miseria, aleluya. Pero cuando Nehemías llega, le dice, no, ¿sabe qué dice? Vamos a leerlo, versículo 17, capítulo 2 de Nehemías. Les dije: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, no estemos más en opresión. Entonces dice, le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y así mismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, ¿qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Oyeron lo que Dios había hecho con Nehemías. Oyeron la palabra de este hombre diciéndole, no estemos más en opresión. Sacudémonos, hay que sacudirnos. Y el pueblo dijo, sí, verdad, no podemos estar así, no podemos andar así. Levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero oiga, porque el enemigo siempre está ahí. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Nehemías? Aleluya. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, el Dios de los cielos,
Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo Nehemías al enemigo? Sí, Sanballat, aquí bebé. Sí, Tobías. Sí, Gesén. Sí, nos estás oprimiendo. Nos estás despreciando. Estás viendo que ahorita no puedo. Oh, pero palabra de Jehová viene a mi vida en esta hora y me voy a levantar. Nos levantaremos, edificaremos. ¿Y por qué se iban a levantar? Porque el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Porque el Dios de los cielos, aleluya, te dice en esta hora, sacúdete. Aquí, bebé. Sacúdete en esta hora. Sacúdete de la opresión. Sacúdete de tu pasado. Sacúdete. Aquí, bebé. Nehemías le pide, aleluya, al pueblo a levantarse, hermano, hermana. Le pide al pueblo, aleluya, no seguir con esos muros derribados. No seguir, aleluya, con esos altares quemados, aleluya. Sino que le dice, dejemos el luto ya. Dejemos el luto. Dejemos la esclavitud. Dejemos la vergüenza. Dejemos la tristeza ya. Dejemos las ataduras del pasado. Por esto, tomando la cruz, hermano, hermana, usted y yo tenemos que seguir. Por eso el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Tomando el arado y no mirando hacia atrás, aleluya. Olvidando como el apóstol Pablo, ciertamente lo que queda atrás, aleluya. Y extendiéndonos a lo que está para adelante. Lo que ayer te hicieron ya pasó. Lo que ayer te dijeron ya pasó. Tu dolor ya pasó, tu luto ya pasó. La esclavitud, lo que te dijeron, que no te tomaron en cuenta, ya pasó. Hermana, a lo mejor ayer fue Día de la Madre, no te visitaron nadie. Posiblemente ni siquiera te dijeron un feliz día, ni un mensajito. Mirabas al celular y ni siquiera te dijeron, ni te abrazaron. Mucho menos fuiste a la iglesia, no te dijeron feliz día. Hermana, siga para adelante posiblemente, hermana, amiga. Pero el Señor dice, yo nunca me olvidaré de ti. Olvidará la mujer que dio a luz al hijo de su vientre, pero aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, te dice el Señor en esta hora. Por eso ahí donde leíamos al principio, el apóstol Pedro, aleluya, era maravilloso Jehová de la gloria, un hombre que siempre estaba a la defensiva. El apóstol Pedro, maravilloso Jehová, le dijo a Jesús, te seguiré a donde tú quieras que vayas. Aún si tengo que morir, lo voy a hacer por ti, Señor. Pero el Señor le dijo, ¿sabes, Pedro? Satanás, que el Señor lo reprenda, me ha pedido para zarandearos. Pero sabe, Pedro, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y cuando llegue ese momento darás testimonio delante de tus hermanos. Y en medio, maravilloso Jehová, del caminar de Pedro, sucedió la negación que le dijo el Señor. Y en medio de esa negación, cuando Jesús volvió al tercer canto del gallo y miró cara a cara a Pedro, y Pedro miró al maestro y dijo en su corazón, oh, aquí, bebé, acabo de negarte, Señor. Acabo de negarte porque no oí tu voz cuando me dijiste lo que iba a pasar. Simplemente pensé que yo era el fuerte. Pensé que yo era
Como yo siempre andaba, dijo Pedro, con un cuchillo en el costado, pensé que yo era fuerte, que nada me iba a derribar, que nada me iba a imposibilitar. Y dice su palabra que Pedro amargamente se fue y lloró amargamente esa hora. Posiblemente en esa oración le dijo: Señor, mira mi imposibilidad, mira que yo no soy capaz, mira que tengo falencias, mira que tengo atadura. Posiblemente le dijo: Señor, perdóname porque en tu cara te he negado. Pero sabe, hermano, hermana, maravilloso Jehová, a pesar de que le dieron testimonio al apóstol Pedro que Jesús había resucitado, luego lo vemos ahí donde leíamos en el libro de San Juan capítulo 21, en el versículo 2, lo vemos a Pedro que estaban juntos, dice Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro, ¿qué les dijo? Voy a pescar, voy a volver a mi pasado, voy a volver a aquel lugar donde nunca debí salir. Oh, y cuántos de ustedes en esta misma hora no están recordando y añorando la vieja vida, aquella vida pasada, donde usted y yo, aleluya, fuimos sacados y nos sacudimos del pasado, y ahora estamos pensando posiblemente, hermano, hermana, como el apóstol Pedro, ante una dificultad, ante una situación de desespero, ante el ver a Jesús crucificado, al ver a su Señor morir en una cruz, se le entró la duda, se le entró la desesperanza, se le entró la tristeza agobió su fe, la tristeza agobió su todo, toda la fe, todo lo que él tenía, ese guerrero que él era, pero la tristeza y el polvo de la desesperanza y el polvo de la tristeza lo cubrió. Y vemos ahora a Pedro diciendo: voy a pescar, voy a volver a mi oficio antiguo, de donde nunca debí salir, de donde nunca el Señor debió haber llegado. Oh, porque cuando usted y yo no nos damos cuenta o no queremos ver que hay algo colgado en nuestra mano, porque cuando usted y yo, aleluya, bondadoso Cristo de la gloria, creemos que mejor ha sido quedarnos atrás, seremos como Pedro. Él dijo: voy a pescar, y se olvidó que el Señor Jesucristo le había dicho: Pedro, serás pescador de hombre. Pero Pedro se había olvidado. Pero a Pedro le llegó, aleluya, la prueba, y ahora estaba debilitado, ahora estaba triste, estaba agobiado, creyendo que todo había acabado, y la serpiente en su mano, y no podía sacudirse, hermano, hermana, no podía levantarse. Gloria al que vive para siempre. Porque cuando usted y yo no sabemos cómo sacudir los problemas, cuando usted y yo no sabemos cómo sacudir la dificultad, cómo sacudir la opresión, cómo sacudir, aleluya, el tropiezo, entonces seremos como Pedro, diciendo: me voy a pescar. Y siempre nos van a seguir. ¡Ojo! Y ellos, los que estaban con Pedro, le dijeron: vámonos nosotros también. Parece que aquí ya todo terminó. Vámonos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, dice, no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús. Aleluya. Ese es el Maestro divino nuestro, hermano, hermano. Ese es el amado suyo y mío. Él es que cuando ve que usted y yo no podemos sacudirnos, que usted y yo no podemos levantarnos, y posiblemente hayas vuelto en esta misma hora
a tu pasado y has tomado el oficio del cual el Señor te había sacado, aleluya, como el apóstol Pedro. Pero ahí estaba Jesús, aleluya. Que Jesús no es una cruz aquí en el cuello, un crucifijo. Que Jesús no es una religión. Que Jesucristo, aleluya, nuestro Señor y Salvador, no es una denominación. Que Jesús, aleluya, no es una estatua pegada en la pared. Que Jesús, el Santo de Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llega en el momento exacto, en medio de nuestra necesidad. Así como estás oyendo palabra en esta hora, y el Señor te va a dar el camino, cómo soltar, cómo sacudir esa serpiente de tu mano, como lo hizo el apóstol Pablo. Y dice que se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: ¿sabe? Echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Y es aquí donde viene el sacudir de Pedro. En el versículo 7. Oh, hermano, hermana, aleluya. Yo siento la presencia del Señor, hermanos. Aquí, bebé. Del Santo Espíritu Divino. El versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, que le dijo: es el Señor, Simón Pedro, es el Señor. Y cuando oyó que era el Señor, se sacudió, dice, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Se ciñó la ropa, se sacudió cuando oyó que era Jesús de Nazaret. Y Pedro sabía que lo había negado. Pedro sabía que le había dado la espalda cuando le dijo: moriré contigo si me fuera posible. Pero dice: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Hermanos, el apóstol Pedro y los que estaban con él se sacudieron en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque ellos pudieron seguir ahí, a lo mejor avergonzados, imposibilitados en medio de su tristeza, diciendo: no, ¿para qué vamos a ir? Jesús nos va a echar en cara, nos va a decir lo que hemos hecho, nos va a decir que no hemos creído, nos va a creer, nos va a decir que somos insensatos, que somos fríos, que somos incrédulos, impíos. Pero no, ellos sacudieron la vergüenza, sacudieron su tristeza, sacudieron todo lo que había ahí en ese momento, porque es una lucha espiritual. Y el apóstol Pedro no dudó más, hermano, se tiró al mar. Dijeron: quédense aquí ustedes, pero yo me sacudo porque quiero ver a Jesús. Aquí, bebé. Pero al llegar a tierra, miraron brasas puestas. Miraron que Jesús le tenía preparado un asadito, una parrillada de pez, aleluya. Pez fresquecito, recién salido del agüita, aleluya. Y es ahí cuando el Señor le dijo: trae de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. La red se rompía. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que eran el Señor.
Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Y sabe, es ahí cuando el Señor le dice al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Usted sabe esa historia? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro impulsivo: Pedro, ¿me amas? Lo pensó y dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes todo, sabes que te amo. A pesar que no supe cómo sacudir la pena, la vergüenza y la tristeza, tú sabes que te amo. A pesar que muchas veces no puedo, a pesar que muchas veces me lleno de amargura, tú sabes que te amo, Señor, a pesar de mis miedos, a pesar de mis traumas, a pesar de mi falencia. Tú sabes que yo te amo, Señor, a pesar de mi dificultad de despojarme, a pesar de mi dificultad de soltar el pasado, de soltar las cargas. Tú sabes que te amo, Jesús. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas, Pedro. Pedro, tú no vas a hacer que vas a volver a tomar tu vida pasada. Yo no te quiero ahí. Aquí, bebé. Yo no te quiero ahí, Pedro. No te quiero ver con la serpiente colgada en tu mano. No te quiero ver ahí, en medio del polvo de la desesperación. Tú tienes la salida en tus manos, y es el Santo de Israel. Pedro, yo te quiero como un pescador de hombres. No te quiero ver opresionado por el maligno. No te quiero ver opresionado por tus problemas. No te quiero ver opresionado por la enfermedad, por la dificultad. El apóstol Pablo dijo: todos enferman, yo enfermo, todos enfermamos. Pero que la enfermedad no sea tu tropiezo, hermano, hermana. Que la dificultad que haya llegado a tu vida no sea tu tropiezo, como le llegó ese tropiezo, acuérdese, como le llegó al apóstol Pablo. Sino que haga lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tomó la serpiente y lo tiró al fuego. Y para que usted y yo tengamos fuego, tenemos que venir aquel que tiene fuego consumidor. Aquel que tiene fuego que consume. Por eso el libro de Isaías, que es el tema en esta hora, hermano, hermana. Libro de Isaías, capítulo 52, dice. ¿Qué dice? Aleluya. Despierta, despierta, vístete de poder. Oh Sión, vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, porque tú eres santo, porque tú eres santa. Y el 2 dice: sacúdete del polvo y levántate. Siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión, porque así ha dicho Jehová: de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto como Pedro en tiempo pasado a buscar su pasado para morar allá. Y el asirio lo cautivó, aleluya, sin razón. Pero he aquí, dice Jehová, aleluya,
Sacúdete del polvo. Sacúdete y levántate, dice el Señor, hermano, hermana. Sacúdete de tu pasado. Suéltalo ya, de tu dolor, de eso que no te deja avanzar, de eso que no te deja ser feliz. Es que mi padre, es que mi madre, es que fulano, es que sutano, me hicieron esto, me hicieron aquello. Tengo grabado en mi mente el dolor y el sufrimiento. Posiblemente, hermano, hermana. Pero usted y yo no llegaremos a ningún lado si no queremos soltar nuestro pasado. Si no soltamos eso que el maligno nos recuerda siempre para mantenernos apresados. Por eso, aleluya, superemos, hermano, toda dificultad. Por eso el Señor dice, despójate. Despójate de las cargas. Porque el Señor dice, no es vuestra la guerra. No, lo que pasa es que mi esposo no se convierte. Pero el que lo va a convertir es el Señor, no eres tú, no soy yo. Es que yo quisiera esto, pero no puedo. Pero pide la guianza al Santo de Israel. Despójate, dice el Señor, de esas cargas. Sacúdete. Suelta. Aquí, bebé. Todo lo que está afectando en tu caminar. En ese caminar físico, espiritual. Suelta, dice el Señor, lo que te impide avanzar en fe. Porque esos son cargas que agotan, que agobian tu vida, tu alma. Que al pasar el tiempo serás como muchos. Contarás los años. Dirás, tengo 20, 30 años en el Evangelio. Pero estás encima del polvo de la desesperanza, del polvo del orgullo, del polvo de la soberbia, del polvo de la frialdad, del polvo de la costumbre, del polvo de la rutina. Oh, qué mamá. Del polvo de decir, yo tengo 20 años de ser evangélico, de ser pastor. Pero ya no hay una lágrima en el altar. Ya no hay una lágrima en medio de la oración. Ya no hay una lágrima. Aquí me bebé y si me leí. Pero suelta, dice el Señor en esta hora, hermano, hermana. Y termino con esto. Aquí bebé. Primera de Samuel capítulo 2 dice, en medio de aquella mujer que soltó el luto, que soltó la depresión, Ana, que sacudió todo lo que venía, lo que había vivido de ver a su esposo con otra mujer, de ver que no podía tener hijos, de ver esta mujer, la opresión de su rival. Tenía una depresión que le estaba llevando al suicidio, que le estaba llevando a una desesperanza, pero ella tomó en su mano lo único que tenía y dijo, no puedo sacudirme, pero voy a hacer una cosa simplemente. Dijo, voy a ir al santuario de Dios. No pierdo nada, dijo. Y llegó al santuario de Dios, a Primera de Samuel capítulo 1. Y se tiró en el altar. Y lloró toda su desgracia. Lloró todo su infortunio.
Lloró todo lo que había en su corazón y soltó las cargas de opresión, soltó las ataduras, soltó la amargura, soltó todas sus tribulaciones, todo lo que tenía en su alma, en su mente y en su corazón, y se despojó de ella. Lloró todo lo que había en su alma y en su corazón y le dijo: Señor, si te place mirarme y me das ese hijo que yo te estoy pidiendo, no lo ocuparé para decirle a mi rival: mira ahora, o para hacer una competencia, sino que la voy a utilizar y te la voy a poner a tus pies. Y aunque Elí, el sacerdote, le dijo que estaba borracha y la trató duramente en ese momento, pero ella sabía que solamente había ido por una cosa: a despojarse, a soltarse de su cautiverio, a soltarse de todo lo que año tras año había guardado en su alma y en su corazón. Aquí, bebé. Elí no le estaba esperando a la puerta del templo para decirle: yo sé lo que estás pasando, ven, acá tienes mi brazo, cuenta con ella. Era ella y Dios, era ella y Jesucristo, era ella y el Espíritu Santo, era ella y el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y soltó, se despojó, y Dios le bendijo con ese hijo que ella tanto añoraba. Pero en el capítulo 2 hace una oración magnífica, y con eso termino. Versículo 6, aleluya. Dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta, dice, él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza, nadie delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Pero esta mujer, Ana, la estéril, dio a luz 5, 6, y dijo: él levanta del polvo al pobre. Él levanta del polvo de la desesperanza. Él levanta del polvo del luto. Él levanta del polvo de la esclavitud. Él levanta del polvo de la vergüenza. Él levanta del polvo de la tristeza. Oh, él levanta del polvo de las ataduras del pasado. Él levanta del polvo de tu infortunio y de tu amargura y de tu odio. Él levanta del polvo al pobre y al muladar al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y tener un sitio de honor. Yo no sé qué va a hacer usted, hermano o hermana. Yo no sé qué va a tomar, qué decisión va a tomar, amigo o amiga. Yo no sé si te vas a querer sentar en el polvo del muladar,
en el polvo de tu dolor, de tu queja, en el polvo de tu no puedo. O vas a decir como el apóstol Pablo: estoy herido, pero no estoy destruido. La serpiente me ha herido, pero no estoy destruido. Tengo esto, pero me puedo levantar. Oh, ¿por qué, bebé? No estemos bajo el oprobio, dijo Nehemías. El apóstol Pablo, aunque miró una multitud a su alrededor, pero la multitud estaba mirando cuando caería muerto, al ver la serpiente en su mano. Pero él solamente hizo lo único que sabía hacer: sacudir la víbora en el fuego que quiere quemar todo lo que hay en tu alma y en tu corazón. No esperes más. No esperes más, te dice el Santo de Israel. No esperes más. Suelta eso que te está agobiando. Suelta eso que te está llevando al descarrío. Oh, varón, ¿por qué andarás engañado y cautivado? Oh, de aquella persona que ha llegado a tu vida para destruir tu matrimonio. ¿Por qué andarás cautivo del alcohol? ¿Por qué andarás cautiva de la vanidad ilusoria de este mundo? ¿Por qué andarás cautiva de la opresión de este mundo en contra de tu vida? Oh, toma una decisión ya, y es ahora. Oh, bebé. El apóstol Pablo no tenía la serpiente en su mano. No dijo: Señor, ven, quítamela. No fue a buscar mano humana y decirle: quítenmela, por favor. El apóstol Pablo sacudió. Sacude en esta hora. Sacudo mi dolor. Sacudo mi opresión. Sacudo mi infortunio. Sacudo mis traumas. Dígale ahí, hermano, hermana. Dígale al Santo de Israel: sacudo mi dolor, sacudo mi desesperanza. Oh, sacudamos juntos en esta hora. Sacudamos juntos, hermano, hermana. Sacudamos juntos nuestro luto. Sacudamos juntos ante el Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígale ahí, hermano, hermana: Señor, oh Señor, ayúdame. Ayúdame a sacudir todo lo que hay en mi vida, todo lo que ha llegado a mi familia. Ayúdame a sacudir la amargura. Ayúdame a sacudir el enojo. Ayúdame a sacudir los conflictos. Ayúdame a sacudir las contiendas que hay en mi vida. Dígale: no espere que el otro se sacuda. Es usted. Es usted, soy yo. Oh, no diga que se sacuda él, que se sacuda ella, porque no va a pasar. Somos usted y yo que nos tenemos que sacudir. Somos usted y yo que tenemos que soltar. Somos usted y yo que tenemos que despojarnos. Dile en esta hora, hermano, hermana: me despojo de toda carga. Esto es por fe.
Esto es por fe. Oh, esto es por fe. Me despojo, dígale, de todo peso. De todo peso que hace fuerza en mi vida espiritual. Me despojo de toda carga, dile ahí al Señor. Señor, perdóname, dile. Perdóname porque he vivido año tras año y no me he querido sacudir del polvo de mi dolor. Porque año tras año no he podido levantarme. Y hoy solamente cuento mis años en el Evangelio. Pero estoy dura, estoy duro. Voy a la iglesia solamente de rutina. Solamente voy porque siempre lo he hecho. Siempre voy, pero de costumbre nada más. Porque no me he dado cuenta que había una serpiente en mi mano y me había acostumbrado a mirarla. Ya el polvo me tiene ya cubierto. Pero hoy Jesús, dígale ahí, me sacudo en el nombre de Jesucristo. Toda carga de opresión se va. Toda opresión del maligno se va en el nombre de Jesucristo. Oh, el Santo de Israel viene como llegó a buscar a Pedro. Oh, llega ahí a tu vida, ahí donde estás, y te dice: no te quiero ahí. Oh, no te quiero ahí. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, te dice el Señor, suéltalo. Suelta eso que sabes que tienes que soltar. Suéltalo ahora. Amigo, amiga, si usted ha oído palabra en esta hora y usted quiere dar un paso de fe, aquí está el que entregó su vida por amor a usted. Repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, he oído tu palabra. A mí me cuesta entender, porque tengo orgullo. Dígalo, sea sincero. Me cuesta entender porque tengo orgullo. Porque todavía tengo ahí en mi corazón muchas cosas que no quiero soltar. Pero hoy, Jesús, vengo ante ti para pedirte que me perdones, para pedirte que me ayudes, para pedirte que me des entendimiento de tu palabra. Perdóname, Jesús, dile, amigo, amiga. Entra a mi vida, entra a mi corazón, lávame, límpiame. Hoy reconozco que moriste en la cruz por amor a mí, por mis pecados, por mi maldad. Perdóname, Jesús. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel hasta la muerte. Y esa sangre que derramaste en la cruz me limpia de todo pecado y me ayuda a soltar toda cadena espiritual, a soltar todo yugo de esclavitud, a soltar toda maldición generacional que año tras año ha estado en mi vida. Pero soy libre en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Hemos llegado a la parte final, mi amado hermano, mi amada hermana. Doy gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a hacer una última oración para ya despedirnos en esta hora.
y ponernos en las manos del Altísimo su vida, mi vida, maravilloso Jehová. Si está pasando por alguna enfermedad, si está pasando por alguna dificultad, si tiene alguna petición, este es el momento para que usted la presente al Santo de Israel. Esto es por fe, hermano o hermana, aleluya. El hombre y la mujer no hace nada, pero el Altísimo sí lo hace. El Señor, su Señor, está en este lugar. Hagamos esta última oración en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, venimos ante ti, Cristo amado, para pedirte, Señor, que nos ayudes, Cristo de la gloria. Oh, Jesucristo, aquí estamos una vez más, Señor, rogándote, Padre, tu piedad, tu bondad, implorando tu misericordia y tu compasión. Padre, he predicado tu palabra. Confirma tu palabra en esta hora, trayendo sanidad divina. Oh, trayendo sanidad física, trayendo sanidad espiritual para todos aquellos que han estado oyendo y oirán, Señor, esta transmisión. Oro por cada uno de ellos, Padre. Revélate a sus vidas, revélate a sus almas, revélate a su ser. Todo lo que ha estado atando sus vidas se rompe en esta hora. Toda brujería, toda hechicería, todo espiritismo, todo yugo del infierno, toda malicia del maligno, toda trampa, todo plan satánico en contra de la vida de cada hermano, hermana, de cada amigo, quede nula en esta hora, quede sin fuerza en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de enfermedad fuera en esta hora.